Hola a todos y a todas, mi nombre es Santiago y en el video de hoy vamos a ver los pasos que debemos seguir nosotros como fotógrafos al momento de ir a hacer una sesión de fotos. Para estos ejercicios es necesario que cuentes con una cámara fotográfica. No es necesario que sea la más costosa de todas ni la tope de gama, sino que le puedas cambiar ciertos parámetros como la velocidad de obturación, el diafragma y también el ISO. Y si es posible que le puedas cambiar los lentes también. Lo segundo que vamos a necesitar para nuestras clases es papel y lápiz, pero no es para hacerle fotos al papel y al lápiz, sino para anotar los parámetros de cada una de la fotografía que vamos haciendo y entender muy bien cómo cada parámetro que usamos afecta directamente en el resultado final de nuestra foto. Es importante recordarte que debes de conocer a profundidad tu cámara. Debes saber cómo abrir o cerrar el diafragma, cómo aumentar o disminuir la velocidad de obturación y también cómo aumentar o disminuir el ISO. Mejor dicho, la idea es que le cacharrees bastante a la cámara y la conozcas muy bien. Y también es importante recordarte que debes leer el manual de usuario de tu cámara. Si no lo tienes en físico, puedes buscarlo en la página de internet. ¿Por qué es importante? Porque eso te va a ayudar a conocer a profundidad tu cámara, a saber todas las funciones que tiene ella y todas las cosas que puedes hacer con ella. También para que puedas cambiar los parámetros de manera ágil y usarla y cambiar las funciones de una manera mucho más rápida y eficaz. Y por último, pero no menos importante, es necesario que la batería de la cámara esté muy bien cargada y que la memoria esté desocupada. ¿Para qué? Para que en medio de la sesión de fotos no nos vayamos a quedar sin batería y sin memoria y nos perdamos de unas muy buenas fotos. Entonces es muy importante que recuerdes siempre esto: batería cargada y memoria desocupada. Antes de comenzar con las fotos debemos configurar nuestra cámara, así que nos vamos a configuraciones y establecemos la fecha y la hora actual. Luego vamos a establecer el formato de archivo. En este caso puedes utilizar JPG, RAW o TIFF. Yo te aconsejo que lo dejes en RAW más JPG. Listo, una vez ya configuramos el formato en el que vamos a tomar la fotografía, el siguiente paso, que también es de suma importancia, es el balance de blancos. No así, no, otra vez. Eso, muy bien. Eso nos definirá qué tan fría o qué tan cálida se ve la imagen y es de suma importancia. Tienes que tener en cuenta la luz que hay en el momento en el que estás tomando la fotografía. Si es luz directa del sol, si es luz de un día nublado, si es luz de una lámpara de tuxteno. Eso dependerá muchísimo del color final que vaya a tener tu fotografía. Lo siguiente es decidir cómo queremos que nuestra cámara mida la luz que entra al sensor, es decir, el exposímetro. Dependiendo de tu cámara habrá diferentes modos. Los más comunes son matricial, ponderada al centro o puntual. En este caso les recomiendo trabajar en modo matricial. ¿Por qué este modo? Porque la cámara se encarga de evaluar la luminosidad desde varias zonas de la escena. Ya para finalizar, quiero aconsejarles que siempre usen un ISO fijo, y más si estás comenzando en todo este mundo de la fotografía. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a ser muchísimo más consciente de cómo la luz que hay en el lugar va a afectar directamente a la fotografía dependiendo de los parámetros técnicos que uses, es decir, la velocidad de obturación o la apertura del diafragma. Listo, una vez dicho todo esto, que era muy importante tenerlo en cuenta, ahora sí vamos a empezar a hacer fotografías. Listo, vamos a empezar en orden y paso a paso, y aunque no parezca tan importante, debemos aprender la manera correcta de tomar la cámara. Recuerden que lo que buscamos siempre es tener mayor estabilidad, por lo que lo aconsejable es siempre usar las dos manos. La mano derecha debe ir en la empuñadura de la cámara con el dedo índice libre. ¿Para qué? Para cambiar ciertos parámetros de los botones que hay aquí arriba, y con el dedo pulgar también libre para cambiar ciertos parámetros que hay por el costado trasero de la cámara, que aquí hay varios botones. Ahora la mano izquierda, que también es muy importante porque es la que nos va a dar la estabilidad y va a sostener la mayoría del peso de la cámara, debe ir en la parte de abajo. ¿Y por qué en la parte de abajo? Porque la parte de aquí va a recargar el peso y la parte de los dedos nos van a ayudar a aumentar la distancia focal o a cambiar el enfoque. Entonces recuerda que esa es la manera correcta de tomar fotos, pero eso es en horizontal. Si queremos en vertical, ¿cómo lo haríamos? Pues simplemente giramos la cámara y el peso de la cámara reposaría aquí, e igual, lo mismo, los dedos van a ayudar a cambiar la distancia focal y el enfoque. Simplemente nos las llevamos al ojo y prendamos la cámara, porque llegó la parte favorita de todos y todas: empezar a hacer fotos. Recuerda que antes de hacerlas debes observar muy bien tu alrededor y pensar muy bien qué objetos deseas fotografiar, y también hacerte ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué me interesa fotografiar esto? Y también, ¿cómo quisiera mostrarlo en mi fotografía?
La idea de todo esto es ir sin prisa, pero estando muy atento a todos los detalles del entorno, el contraste de colores, las texturas del lugar, cómo se relacionan unos objetos con otros y también cómo la luz está incidiendo en ese lugar que queremos fotografiar. Una vez ya hayas seleccionado el objeto o lugar que quieras fotografiar, es importante que te muevas, busques diferentes encuadres y ángulos del lugar para que el ángulo o el encuadre que seleccione represente lo que tú quieras mostrar en la fotografía. Listo, ya sabes que vas a fotografiar y desde qué ángulo lo vas a hacer, ¿verdad? Ahora el siguiente paso es medir la luz para que la foto no nos vaya a quedar ni subexpuesta ni sobreexpuesta. Dependiendo de cómo esté la luz en tu foto, debes decidir si vas a aumentar o disminuir la velocidad de obturación, abrir o cerrar el diafragma para compensar la iluminación de la escena. No olvides que las decisiones técnicas que tomes al momento de hacer tu foto van a verse reflejadas en el resultado final. Es por eso que es importante que seas consciente de los parámetros técnicos que estás usando y de cuáles parámetros vas a decidir modificar y cuáles no y por qué. Y si el resultado no es lo que esperabas, puedes volver a intentarlo recurriendo a la ley de la reciprocidad. Es decir, si modificas el diafragma, debes modificar también la velocidad de obturación para compensar la luz y viceversa. Para este ejercicio de profundidad de campo yo decidí armar este set con una cartulina y unos carritos de juguete que tenía cuando era niño, y la idea es jugar con la profundidad de campo con los diferentes carros porque están organizados de una manera que unos están más cerca de la cámara y otros se van alejando poco a poco. Entonces la idea es jugar con la profundidad de campo y lograr diferentes efectos dependiendo de los parámetros que use en mi cámara. Entonces vamos a hacer la primera fotografía. En esta yo he decidido utilizar un f8 para tener una profundidad de campo media. Aquí el exposímetro me indica que la foto está subexpuesta, entonces debo disminuir la velocidad de obturación para que entre más luz al sensor. Y aquí podemos ver cómo se va compensando hasta llegar a la correcta exposición que está en el centro. Voy a enfocar el carro que está justo en la mitad para que los carros que estén delante y detrás de él queden un poco desenfocados. Vamos a hacer la foto. Esta fotografía me gusta, pero sin embargo quisiera que hubiera menos profundidad de campo, es decir, que todo se viera un poco más borroso. Para esto debo abrir más el diafragma. En este caso voy a abrirlo a un f4, que es lo máximo que este lente me deja, y aquí dice que la foto está sobreexpuesta. Entonces ahora lo que debo hacer es aumentar la velocidad de obturación para que haya menos luz en la fotografía y dejarla en la exposición correcta, que es lo que me indica el exposímetro en la cámara. Vamos a hacer la fotografía. Recuerda que entre menos profundidad de campo queramos, el diafragma debe estar lo más abierto posible. O sea, entre más abierto el diafragma, menos profundidad de campo vamos a tener en la fotografía. Listo, las fotos que he hecho me gustan, pero ahora quiero que todos los carros salgan enfocados. Para lograr esto debo cerrar el diafragma al máximo. Como les dije, si el diafragma está muy abierto va a haber poca profundidad de campo. Entonces como lo cierro va a haber mayor profundidad de campo. Pero aquí me dice que está subexpuesta. Entonces debo disminuir la velocidad de obturación hasta conseguir la exposición correcta. En este caso sería 1/30. Vamos a tomar la fotografía a ver qué tal queda. Bueno, ahora vamos a ver detalladamente cada una de las fotografías para lograr entender cómo los diferentes parámetros que usamos hicieron que consiguiéramos resultados diferentes en cada una de las fotos. Para empezar, hay que resaltar que las tres fotos quedaron bien expuestas, es decir, ninguna quedó más clara o más oscura que otra. Todas mantienen la misma luminosidad, pero las diferencias están en la profundidad de campo. Como podemos ver, esta primera tiene profundidad de campo media. Se pueden ver muy claro cuál es el carro que está enfocado, pero los que están delante y detrás de él no, ya que tiene profundidad de campo media. Pero sin embargo se alcanzan a distinguir un poco los detalles, las formas y los colores de los vehículos. Ahora si pasamos a esta podemos ver los carros con muchísimo más detalle, ya que tiene muchísima profundidad de campo. ¿Eso qué quiere decir? Que los carros en su mayoría están todos enfocados. Pero si pasamos a esta, que es la favorita de muchos, como podemos ver, los carros que están delante y detrás del carro protagonista no se pueden apreciar tanto porque están fuera de foco y podemos resaltar muchísimo más el protagonista. Con esto logramos que el espectador solo se enfoque en el carro que nosotros queremos que vea sin que se vaya a distraer viendo a los demás. Esta profundidad de campo podemos utilizarla a nuestro favor en diferentes tipos de fotografías para dirigir la mirada del espectador hacia el punto que nosotros queramos sin que se distraiga.
Bueno, llegó el momento de aumentar un poco la dificultad. Antes estábamos trabajando con la profundidad de campo, es decir, directamente con el diafragma. Ahora estaremos trabajando con la velocidad de obturación. Recuerda que como ahora vamos a estar jugando muchísimo con la velocidad de obturación, debemos compensar la luz con el diafragma. Es decir, si aumentamos mucho la velocidad de obturación, debemos abrir el diafragma y viceversa. Es prácticamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pero ahora al revés. Algo que también es importante recalcar es que como las fotos van a ser de movimiento, vamos a capturar el movimiento utilizando diferentes velocidades de obturación. Es importante que el objeto que vayamos a fotografiar, el objeto o la persona que vayamos a fotografiar, estén en movimiento. Ahora sí, empecemos. Aprovechando que tengo estos carritos aquí, voy a usar estos mismos carritos para hacer las fotografías del movimiento y la idea es congelar el movimiento. Entonces para congelarlo debo utilizar una velocidad de obturación de 1/250 para que el movimiento no se note. Voy a acomodar los carritos para arrastrar uno y hacer la fotografía. Con esta mano impulso el carro y vamos a hacer la fotografía a ver si sale congelado. Importante, aquí me dice el exposímetro que la foto está subexpuesta. Entonces debo abrir el diafragma está en F22, voy a abrirlo a un F, o sea, el máximo F que me deja es F4. Entonces para compensar la iluminación, como no puedo abrir más el diafragma y la idea es que el carro salga congelado, debo subir el ISO. Vamos a subir el ISO a 250 y aquí ya me dice que la foto va a salir bien expuesta. Ahora vamos a empujar el carro y tomar la fotografía. Otra vez. Como pudiste darte cuenta, en mi caso yo tuve que aumentar el ISO porque me hacía falta luz, pero si en tu caso te sobra luz, lo que puedes hacer es aumentar más la velocidad de obturación, cerrar más el diafragma o disminuir el ISO. Recuerda siempre utilizar la ley de reciprocidad. Si te hace falta luz de un lado, puedes sacarla moviendo uno de los parámetros. Ahora hagamos un breve repaso sobre lo que acabamos de ver. Si queremos que el movimiento no se perciba, debemos utilizar velocidades de obturación por encima de 250. Entonces vamos a cambiar la velocidad de obturación y aquí el exposímetro nos está indicando que la foto está sobreexpuesta. Entonces debemos cerrar el diafragma hasta llegar a la exposición correcta. Aquí me pasé un poco, entonces me voy a devolver para conseguir la exposición correcta. Si por el contrario tu foto está subexpuesta, debes abrir el diafragma lo más que puedas. Y si aún abriendo el diafragma al máximo sigue estando subexpuesta, deberías compensar la iluminación con el ISO. Listo, ya congelamos el movimiento. Ahora hagamos todo lo contrario, hagamos barridos, dejemos que el movimiento se vea. Para esto es importante tener en cuenta que como queremos que el movimiento se vea, debemos dejar el sensor más expuesto a la luz por más tiempo. Entonces debemos utilizar velocidades de obturación bajas. En este caso podría ser 1/15, 1/10, 1/13. Eso dependerá de la luz que tengas en ese momento y de cómo la compenses utilizando el diafragma. También ten en cuenta que como vamos a estar captando el movimiento, lo más importante es que la cámara esté lo más estable posible. Esta posición brinda mucha estabilidad, pero sin embargo nada mejor que un trípode para tener estabilidad en la cámara. Entonces te aconsejo que pongas tu cámara en un trípode. En este caso va a ser el carrito que voy a empujar para que pase y capture el movimiento de este carro, mientras los demás van a estar parqueados quietos en el fondo. Vamos a hacer la fotografía. Como ven, aquí me indica que tenemos exceso de luz, o sea, está la foto sobreexpuesta. Ahora vamos a disminuir el ISO al mínimo. Vamos a dejarlo en 100, pero la foto sigue estando sobreexpuesta. Entonces ahora vamos a cerrar el diafragma hasta que consigamos la correcta exposición. En este caso es F9. Como podemos ver, entonces ya tenemos correcta exposición, tenemos el plano que vamos a utilizar. Entonces vamos a hacer la fotografía. Recuerda que si la primera fotografía no te sale, puedes seguir y seguir intentándolo hasta que la logres. Bueno, ahora para finalizar y aumentar un poco más la dificultad, quiero hacer una foto de barrido de fondo. Es importante que recuerdes que en este caso puedes tenerla en trípode o en mano, pero lo más importante es que conserves el movimiento del objeto o la persona que estés fotografiando con tu cámara. Es decir, si vas a fotografiar a un carro, debes seguir el movimiento del carro para que puedas quedar el carro enfocado y el fondo barrido.
Y como hablo del carro enfocado, también es importante que hagas un preenfoque, es decir, si sabes que el carro va a pasar a cierta distancia, enfocar a esa distancia para que cuando el carro pase, el carro esté enfocado. Entonces ya con esos tips que te he dado, ahora sí vamos a hacer las fotos. Es un poco complicado porque debo mover el carro, tomar la foto y a la vez mover la cámara. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero la próxima vez que vayas a hacer fotos tengas muy presente observar el entorno, tomarte el tiempo para saber qué objeto sujeto vas a fotografiar, también en qué ángulo vas a tomar la fotografía y en qué encuadre, para que así la fotografía que tengas sea la que estabas buscando. Y como lo dije anteriormente, el ángulo y el encuadre es muy importante, pero también la luz y cómo uses los parámetros de tu cámara. Recuerda que los parámetros que uses se van a ver directamente reflejados en el resultado final de tu fotografía. Entonces tenlos muy presentes, ¿vale? Recuerda que al variar la velocidad de obturación, el ISO o el diafragma, debes compensar la luz con otros parámetros. Es decir, si mueves el ISO, compensa con el diafragma o con la velocidad de obturación. Si mueves la velocidad de obturación, compensa con el diafragma o con el ISO. Y viceversa entre cada uno de esos tres parámetros para respetar la ley de reciprocidad y conseguir unas fotos correctamente expuestas. Y recuerda que es muy importante anotar los parámetros con los que tomaste la fotografía y su respectivo consecutivo para que cuando las descargues en el computador las puedas comparar unas con otras y así entender la relación entre técnica y estética en la imagen fotográfica. Eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.